Vamos a ver a título ilustrativo cómo se genera una gota cuando tenemos inyección de combustible. No, después le vamos a dar la copia, que lo agregamos ahora. O sea, el combustible en estado líquido sale del inyector de combustible y por efecto de la rotación previa que se le da, se empieza a separar en una película continua de combustible. Esa película entra en una cierta onda que fragmenta el combustible líquido en ligamentos. Fíjense cómo de alguna manera se van formando los ligamentos. Finalmente este ligamento se rompe y se genera la gota de combustible. Entonces esta gota vaporiza y esa vaporización es la que difunde con el aire cuando alcanza los requisitos de riqueza de mezcla inflamable, y con la temperatura se genera la llama. Entonces esta gota, vamos a seguir el proceso a partir de acá. Entonces, si esta fuera la gota, empieza a vaporizar las fracciones más livianas y esas fracciones más livianas entran en contacto con el aire y con la temperatura se genera la combustión. Ahora bien, la vaporización de estas fracciones más livianas genera un aumento en la presión parcial del combustible alrededor de la gota. Y ese aumento de la presión parcial no permitiría que se siga vaporizando la totalidad del combustible hasta alcanzar su vaporización total. Con lo cual es necesario barrer estos vapores de combustible y alejarlos de la gota. Entonces ese barrido y ese alejamiento de la gota se genera a través de un proceso turbulento, donde se garantice que la gota pueda llegar a seguir vaporizando. Y todo esto se tiene que dar ciclo a ciclo y en las condiciones de potencia que demande el proceso. Y con la continuidad que corresponde, porque el proceso también tiene que ser continuo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con un proceso de llamas de difusión turbulenta. Bueno, ahora sí vamos a entrar concretamente en lo que son las llamas de premezcla, o mezcla previa. Como decíamos, ¿qué características tienen con relación a las llamas de difusión? Generan altas concentraciones de fuentes de calor. Es decir, tenemos una alta liberación de calor por unidad de volumen de llama. Esto es lo que llamamos alta intensidad de combustión. Esto que nos permite reducir los espacios previstos para el desarrollo de la llama. O sea, vamos a obtener todo el calor posible del combustible en espacios más reducidos. Entonces puede ser que haya procesos donde el espacio sea un recurso escaso. Entonces, en esos casos, este tipo de llamas van a ser de utilidad. Además, ¿qué nos produce con respecto a la llama de difusión? Mayor temperatura. O sea, tenemos mayor concentración de calor, mayor temperatura de llama. Quiere decir que esta llama se va a aproximar más a lo que habíamos visto en clases anteriores, que es la temperatura teórica de llama. O sea, este tipo de llamas va a dar temperaturas más próximas a la teórica de llama que la llama de difusión. Y por supuesto van a ser llamas más cortas. Ahora bien, no todas son ventajas.
nosotros veíamos en el... Vamos a repetir el Bunsen para entender lo que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos inyección de combustible en este extremo. Tenemos llama en este otro extremo. Pero en el medio tenemos una mezcla de gas combustible que ya está en condiciones de entrar en combustión. Pero no es el lugar previsto para que combustione. Con lo cual, en este tipo de quemadores es esencial, por un lado, el conocimiento de la velocidad de propagación del frente de llama. Y por otro lado, el control de la estabilidad de la llama en el extremo del quemador. De manera tal que la llama no se meta adentro del quemador. ¿Y hasta dónde se podría meter la llama dentro del quemador? Hasta el pico del inyector. Y acá se transformaría en una llama de difusión, no deseada. Y esto sobrecalentaría toda una zona que no está preparada para esas temperaturas. Más de acá no podría ir, porque acá no tenemos mezcla aire-combustible como para que siga progresando la combustión. Quiere decir que se estabilizaría en el pico del inyector. Entonces, como contrapartida, este tipo de llamas tienen una necesidad del control de la estabilidad de llama. ¿Por qué? Porque puede producir fenómenos no deseados como es el soplado de la llama o el retorno de la llama. Entonces, nuevamente, acá volvemos al equilibrio dinámico que se genera entre la mezcla combustible componente, la llama y los gases de la combustión. La llama siempre tiene que estar quietita en el lugar previsto para que se desarrolle. Entonces, en este caso vamos a tener una corriente de combustible y componente entrante a la zona de combustión, en este caso juntas, no separadas, porque separadas sería el caso de difusión. Vamos a tener una velocidad de propagación del frente de llama para el rango operativo del quemador, y finalmente vamos a tener una corriente de salida de los gases producto de la combustión. Y todo esto tiene que mantenerse en equilibrio en todo el rango operativo del quemador, o sea, para bajas cargas, para altas cargas y para cargas medias. Y esas cargas van a definir un determinado caudal. Y ese caudal va a definir la necesidad de la estabilidad de la llama. O sea que en todo el rango operativo esa llama tiene que estar estable en el lugar previsto donde se desarrolla. Pero, digamos, de todo este equilibrio de cosas, el que manda es la velocidad de propagación del frente de llama. Pues es una característica del combustible. El resto es una cuestión tecnológica, si se quiere, porque es una cuestión de definición de diámetros, de conductos, de caudales, pero lo que, digamos, la referencia de todo esto es la velocidad de propagación del frente de llama, que es una característica del combustible. Una vez que definimos el combustible, ya estamos definiendo una cierta velocidad de propagación del frente de llama.